Me pide una intervención con congresista Lapa. Vamos a hacer una excepción porque ya está en tiempo adicional. Congresista Lapa tiene la interrupción. Sí, gracias, presidente. Solamente para poner conocimiento al Parlamento Nacional y asimismo hacer un llamado a la ministra de Educación. Hoy en día se encuentran los alumnos de esta universidad Telesub en huelga, en marcha, porque el SUNEDO está cerrando esta universidad. 25.000 alumnos han sido estafados por esta universidad, por este sistema neoliberal. Eso es lo que nosotros defendemos, de que el pueblo no sea estafado. Ese es el problema fundamental también que el Frente Amplio exige y pone conocimiento al pueblo peruano y otras universidades privadas que no vengan estafando al pueblo peruano. Muchas gracias, presidente. Congresista Ochoa, puede continuar. Presidente, para terminar, presidente, la situación de confianza en la que nos pone el Ejecutivo obviamente pone en juego supuestamente una reforma política. Pero cambiemos la pregunta. ¿Cuántos peruanos confían en que ese proceso se puede desarrollar desde aquí? Incluso, presidente, dando muestras al día de ayer que no podíamos remodificar la composición de comisiones, que desde nuestro punto de vista está sobre representado. Pero esta situación de confianza, presidente, que plantea el Ejecutivo tiene que ser reflexionado desde ellos mismos, porque estoy convencido, presidente, que ellos mismos no tienen la seguridad de impulsarlo. Por eso, presidente, el día de mañana el Cusco también emprende un proceso de marcha y protesta, y en coherencia con el Cusco, presidente, y con el magisterio, el voto va a ser en contra. Un voto de conciencia personal y de bancada, presidente. Desde Nuevo Perú vamos a votar en contra de esta moción de confianza. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Pocos colegas parlamentarios que se encuentran en este hemiciclo. De todas las intervenciones, señor presidente y colegas parlamentarios, agradecería que ponga un poco de orden, señor presidente. Señores congresistas, señores asesores, les pedimos por favor guardar silencio para poder escuchar la exposición. Decía, señor, que de todas estas intervenciones de cada uno de los colegas se puede colegir de que el país está en una crisis política pocas veces visto en la historia de nuestro país. Una crisis generada por la confrontación de dos poderes, uno el legislativo con su mayoría parlamentaria prepotente, soberbia, que hace abuso del poder de su mayoría y hace uso de su poder para el blindaje y buscar la impunidad de los corruptos. Por eso es, señor presidente, que este Congreso es repudiado, es vilipendiado por toda la sociedad, por toda la ciudadanía, porque lo siente como una institución débil, inútil, señor presidente, para coadyuvar en la solución de los problemas que aqueja a todos los trabajadores fundamentalmente en nuestro país. Por eso, señor presidente, es la oportunidad que aprovecha el señor presidente de la República en nombre del Ejecutivo, porque el señor Martín Vizcarra está desesperado porque necesita el apoyo popular y comete actos y decires que blindan francamente, con actos que lindan con el delirio, porque su desesperación es tal
porque en 5 meses, señor presidente, el señor Martín Vizcarra tiene una aceptación que va de arriba hacia abajo de 53 a 35% y con una no aceptación del 41 al 50%. Por eso es que nuevamente plantea una cuestión de confianza. Por estas actitudes, para ocultar su incapacidad de poder gobernar y solucionar los problemas en el país. ¿Quién de nosotros no es testigo de que en este momento la deuda social a los profesores no se les puede pagar? ¿Quién de nosotros puede desconocer que la informalidad crece, la desocupación crece, señor presidente? ¿Y quién soluciona estos problemas? ¿Quién debe solucionar? Un estadista, pero no tenemos el estadista que necesita el país, porque el hambre, la informalidad, la anemia, la desocupación cada día es más grande, señor presidente. Por eso nosotros creemos que en nuestro trabajo parlamentario comprobamos que fujimoristas y oficialistas van de la mano para aprobar normas que garantizan privilegios para los grupos de poder y bloquean las iniciativas que beneficien al pueblo y a los trabajadores. Si no, veamos, colegas parlamentarios, haciendo un acto de contrición, por lo menos políticamente, preguntamos, y ojalá alguien nos contestara, señor presidente, y decimos, ¿quiénes se opusieron a la prórroga de la ley Reja y aprobaron otra norma que distorsiona y favorece a las AFPs y atenta contra los intereses de los trabajadores? ¿Quiénes? ¿Acaso no han sido los fujimoristas y los oficialistas? Por otra parte, pregunto, señor presidente, ¿quiénes boicotean en la Comisión de Trabajo la aprobación de la ley de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, haciendo el papel de voceros del MEF? ¿Quiénes? ¿Acaso no son también los fujimoristas y los oficialistas que atentan contra un derecho constitucional que tienen los trabajadores? Ojalá en la próxima sesión puedan de una vez votar por la insistencia de este proyecto para que sea ley. Por otra parte, pregunto, ¿quiénes han presentado un proyecto de ley para implementar la llamada política de competitividad del gobierno, para que se elimine la reposición del trabajo ante el despido arbitrario? ¿Quiénes buscan abrir las compuertas a las grandes empresas para que puedan despedir masivamente a los trabajadores y diciéndoles te vas y toma tu dinero y la remuneras el dinero correspondiente por tus servicios prestados? ¿Quiénes mercantilizan la fuerza de trabajo de los trabajadores? Por otra parte, quiero decir, ¿quiénes impulsan tenazmente la prórroga de privilegios tributarios y laborales para los grandes agroexportadores y el sector textil? ¿Quiénes? ¿Acaso no son los fujimoristas y los oficialistas? La respuesta a estas interrogantes nos permite sostener que esta crisis se da por un desencuentro entre aliados, una pugna de socios por cuotas de poder, porque lo que buscan es cuota de poder, simulando de repente a las mafias sicilianas. Se enfrentan, hasta se matan, pero cuando están en peligro
tienen que defenderse. Por eso se solidifican cuando se trata de legislar en favor de los trabajadores. Por eso votan en contra. Y una vez más queremos decir que esta unión no solamente es cota de poder, y hoy día son oposición, lamentablemente ese es ya otro negocio. ¿Cómo confiar en un gobierno que privilegia los intereses de los grandes empresarios y pretende, por ejemplo, imponer el proyecto minero de Tía María en el Valle de Tambo, sin tomar en cuenta que la población lo rechaza? ¿Quién quiere imponer a sangre y fuego? Es precisamente este gobierno. La llamada reforma política es un calmante para un régimen político ya casi agotado, que defiende a Vizcarra y al fujimorismo, que además mantiene intacto el modelo económico que propició y sustenta la corrupción a través de las concesiones y adendas fraudulentas sobre los cuales mantiene un silencio cómplice. Por mandato constitucional, señor presidente y colegas parlamentarios, los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. El Ejecutivo no puede convertir el Congreso en una mesa de partes, ni permitir que los congresistas seamos fichas de ajedrez para moverlos cuando ellos y antojen. Por eso, tampoco podemos decir y avalar la prepotencia de la mayoría que ha convertido al Congreso en un mero tramitador de las imposiciones del MEF. Nuestro país, señor presidente, necesita un cambio profundo, una transformación estructural que se plasme en una nueva Carta Magna que a la vez sea resultado de la amplia movilización popular y no sea el producto de un gabinete de 5 mentes iluminadas. Por estas y otras consideraciones, ya para terminar, señor presidente, por estas y otras consideraciones, el Frente Amplio, consecuente con sus principios y fortalecido por sus convicciones revolucionarias, le dice al país y le dice a este Parlamento que no vamos a dar el voto de confianza. No vamos a dar el voto de confianza, y hacer un llamado a mis colegas parlamentarios que no se olviden que somos depositarios de la fe, de la esperanza del pueblo que nos eligió, y no le defraudemos. Y a esa juventud del frente decirle también que hay que pensar, no hay que ser seguidista, hay que pensar con cabeza propia y caminar con sus propios pies, porque tienen que ser líderes y no solamente seguidistas. Para terminar, señor, el Frente Amplio, una vez más fortalecido por sus ideales, le decimos que tenemos una tarea, colegas, simplemente como agradecimiento a esa confianza de servir al pueblo de todo corazón. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Manuel Dagner. Señor presidente, señores congresistas, aquí hay una especie de fórum indirecto, no sé si se puede irse al fondo, por favor, para hacer otro fórum. Estamos en una sesión del Congreso. Señores congresistas, se les hace la invocación, por favor, para que puedan hacer sus coordinaciones en las galerías. Gracias. Ya estamos casi en los finales de este largo debate y están quedando algunas cosas claras. La primera cosa clara y definitiva es que el Poder Ejecutivo ha mandado un proyecto pensando que iba a tener un acuerdo. Y casi nadie se ha pronunciado sobre el fondo del proyecto. Se ha pronunciado sobre muchos temas. Se ha hablado hasta de espectáculos, se ha hablado de todo. Pero casi nadie se ha presentado, se ha referido a la propuesta principal que manda el Ejecutivo, que es una propuesta tomada por algunos académicos con buena fe, con buena voluntad, pero sacada del contexto político, que es la propuesta de ir a un régimen en el cual se establece un bicameralismo convertido en una sola unidad
que elige a un poder ejecutivo con facultades prácticamente dictatoriales. Y de la siguiente manera, se elige el presidente de la República, y el presidente de la República se elige conjuntamente con los vicepresidentes. De tal forma que ahí se cierra el sistema político. Y los parlamentarios forman parte de esa elección. Se elige presidente, vicepresidentes y su bancada parlamentaria en un solo acto político. Y esa es la elección principal. Eso existe en Inglaterra, existe en Francia, en otros lugares de Europa, como una manera de cohesionar el poder económico con el poder político. Esa es una manera de cohesionar ambos poderes dentro del sistema que está dominando en esas zonas. Y aquí en el Perú se está planteando eso como la solución a la crisis del abajato. Se está planteando eso como la solución política a la crisis de esta inmensa corruptela que ya tenemos varios años en los cuales el poder económico ha subsistido gracias a las ventajas que le da el poder político. Y el poder político ha crecido gracias a las coimas, a las trafas, a las corruptelas con el poder económico. Ahí está, ya están los juicios, ahí están los documentos, están las pruebas, sobre eso no hay que decir cosas nuevas. Todo el mundo lo sabe. Lo nuevo es convertirlo en una alternativa política. Lo nuevo es decirle al fujimorismo y decirle a los que están cercanos al gobierno, vamos a generar una nueva forma de gobernar el Perú. Ya no es un presidente que tiene su bancada, que es elegido como presidente con su corriente política y las corrientes políticas diferentes que son de oposición, sino ahora es un Congreso manejado por dos fuerzas que están unidas porque forman parte al mismo tiempo de la composición del Poder Ejecutivo. Y el sistema que plantean no es un sistema muy enredado, es clarísimo, está puesto. ¿Por qué el silencio del fujimorismo sobre el punto? Porque parte de eso hizo el fujimorismo, pero en una dictadura. Bajo la dictadura de los años de Fujimori, lo que había ahí era el poder económico y el poder político. Y el Congreso estaba manejado directamente por el fujimorismo. Y el poder económico eran socios, amigos, que eran ministros y que tenían muchísima ventaja. Y también estaban algunos vinculados al narcotráfico, como las vinculaciones de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico, que hasta ahora tiene plata en diversos bancos de Europa, lo cual también está aprobado. Entonces, ese modelo, ese esquema es el que se quiere ahora plantear, es el que se quiere llevar a la discusión, y nos parece sumamente extraño que haya un silencio al respecto. ¿Estarán negociando, pensarán negociar eso con el gobierno? ¿Pensará el gobierno que eso puede ser negociable en el Perú actualmente, luego que se ha derrumbado la dictadura fujimorista anterior con ese esquema, y luego de que la corruptela de los medios, de los grandes grupos económicos también se ha develado y todo el país es consciente? ¿El Perú democrático va a aceptar una fórmula de ese estilo para gobernar el país, para que se elija de esa manera a los gobernantes por largos periodos? Ciertamente que eso es una insensatez. Ahí hay una forma de negociación que es lo que está en el fondo de esta discusión tan extraña. Se discute de casi todo, pero en el fondo hay un pacto secreto que se pretende debatir y discutir. Y el pacto secreto lo plantea el gobierno a base de un documento que tiene muchas cosas buenas. Hay muchísimas propuestas buenas en ese documento. Hay iniciativas, hay mecanismos positivos que ayudarían muchísimo a la democracia nacional. Pero esas cosas buenas están para los municipios, están para una parte de la representación, están para alguna manera de participación o de información ciudadana, pero no están para el ejercicio real del poder. Están para disfrazar un poco de legitimidad lo que vendría a ser un tipo de gobierno disfrazado de democracia, pero convertido realmente en una dictadura además de los grandes grupos económicos. Ya tenemos algo de eso en el Perú ahora. ¿Quién maneja la economía del Perú? Los grandes grupos económicos. Y los grandes grupos económicos manejan el Banco Central de Reserva, manejan todos los organismos públicos, deciden las políticas, marcan todo. Eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Eso quieren llevarlo a nivel ya de presidente, del gobierno y de la relación entre gobierno y parlamento. Quieren llevarlo al escenario político. Eso no puede ser aceptado. Eso el país no lo acepta. Eso, en el Movimiento Nuevo Perú, no lo aceptamos, lo denunciamos, lo criticamos, lo vamos a combatir, porque es una manera de acabar con la democracia en el Perú. Es establecer un régimen casi que se pretende permanente bajo ese mecanismo de esa doble puerta giratoria entre los que están en el Ejecutivo y los que están en el Legislativo, pensando ir poco a poco alternando. Ese ejercicio corresponde fracasó en Europa, ya fracasó. Ahora, por eso Nuevo Perú ha decidido con claridad que nuestro voto va a ser contra el pedido de confianza,
Porque el pedido de confianza no es un pedido de confianza a las propuestas que nosotros mismos hemos hecho, que otras fuerzas políticas han hecho y que el Poder Ejecutivo ha asumido y sobre las cuales sí votaríamos a favor porque hay un conjunto de propuestas buenas. Pero la esencia de la propuesta que trae el Poder Ejecutivo es ir a un Estado bipartidista neoliberal basado en la corrupción. Esa es la esencia. Basado en el poder económico manejando el poder político. Y el poder político subordinado, contrastado, encerrado, agrupado con el poder económico. Con el mismo poder económico que ahora nos está gobernando y que gobernó durante los últimos años y que ahora se ha recompuesto en parte. Nosotros no podemos decir que sobre eso vamos a ir a dar un voto a media caña, que de repente apoyamos. No, eso es contrario al interés nacional. Contra eso está luchando el Perú en este momento. El día de hoy hay un paro pesquero. ¿Por qué? Porque quieren acabar a través de regalo del lote petrolero a alguna empresa extranjera, con el método del fracking, quieren acabar con la pesca en Tumbes, en Piura y en gran parte del país. Por eso es que en esas condiciones el Nuevo Perú tiene un voto definido y convoca al Congreso, al conjunto del Congreso, que responda a lo que dice el país. El país mayoritariamente señala con claridad de que no puede aceptar, no va a aceptar de ninguna manera, aunque esté disfrazado. Y termino mi parte porque le voy a dar una intervención al congresista. Congresista Arce, tiene la interrupción. Las dos interrupciones correspondientes. Las dos interrupciones. Gracias, presidente. En realidad vamos terminando el debate y la situación que se percibe después de los argumentos esgrimidos por la bancada mayoritaria es que le van a dar el voto de confianza. Presidente, con mucha responsabilidad, haciendo prospectiva, si ese es el escenario, por intermedio suyo, yo quisiera emplazar a los congresistas que van a dar el voto de confianza, que asuman responsablemente el compromiso de hacer esta reforma política. Caso contrario, más allá de la confianza al gabinete, está en juego la expectativa de un país. En ese marco, presidente, es determinante hacer estas modificaciones en nuestra estructura política. Esta reforma es determinante, presidente. Y fíjese, hay cuestiones elementales como el tema de la inmunidad. La congresista Bartra ha hecho una serie de argumentos respecto a cómo se ha venido tratándose en la Comisión de Constitución, por intermedio suyo a la congresista Bartra. Acá hay una gran oportunidad para modificar el tema de la inmunidad. Inclusive el congresista Becerril ya manifestó abiertamente que si no habría inmunidad, él en este momento estaría en la cárcel. ¿Qué significa eso? ¿Fue un ataque de sinceridad? ¿Fue una traición de su alter ego? Lo que necesitamos es justamente modificar la Constitución en el tema de la inmunidad. ¿Para qué? Para garantizar que sea estrictamente a la responsabilidad de nuestra labor política, a la labor de fiscalización y control político. Pero si se comete delitos, si vienen con delitos anteriores, no pueden tener inmunidad, porque la inmunidad finalmente se está convirtiéndose en impunidad, presidente. En ese marco es determinante que el día de hoy, si ya la suerte está echada, que van a darle el voto de confianza, que se comprometan públicamente con el país, que van a hacer la reforma política. Caso contrario, sería una traición a esa ciudadanía y la historia sabrá juzgar cada uno de nuestros actos, presidente. Gracias. Sí, congresista Dagmer, lo que sí no puedo negarle la palabra a congresista Becerril por alusión. Tiene la palabra, congresista Becerril. Gracias, presidente. Simplemente para aclarar a aquellos congresistas, como el que acaba de hablar, que no tienen ni idea, en realidad, de lo que planteé ese día. Y claro, como siempre, tratan de enlodar la imagen de uno, porque saben pues que les respondo como se merecen. Presidente, en la Comisión de Constitución manifesté que un fiscal, Carrasco Millones, me inició una investigación preparatoria porque voté en este hemiciclo a favor de la interpelación del señor ministro Basombrío. Y por esa votación me denunció y quiso finalmente que se haga una investigación preparatoria y fue hasta la Fiscalía de la Nación. Ahí manifesté que si no hubiese tenido
inmunidad parlamentaria, ese fiscal hubiese abusado y posiblemente terminara en la cárcel. Entienda bien, y si no entiende... Congresista Dagmer, puede continuar. Tal como han expresado los congresistas de Nuevo Perú, nosotros estamos porque la reforma política de verdad deje que acabe con que el Estado se considere un botín y por lo tanto se acaben con las adendas y los contratos a medida. Estamos por descentralizar el presupuesto público y se acabe con el control del MEF vinculado directamente y supeditado junto con otros órganos del Estado a los grandes grupos económicos como lo han manifestado ya en leyes y en políticas concretas. Estamos porque se establezca esquemas reales para beneficiar a la población, no solamente en cuanto a los gastos del Estado, sino en cuanto a las políticas tributarias y de promoción. Estamos porque se garantice la gestión de los recursos naturales, haciendo que la soberanía del Perú sobre estos recursos sean efectivas, tanto los recursos para administrarlos adecuadamente como los recursos petroleros, gasíferos, como los recursos naturales de la Amazonía, de la costa y de los mares, así como los recursos de todas nuestras corrientes acuícolas en la parte andina, de todas nuestras fuentes de agua y nuestra capacidad alimentaria que tenemos en el mundo andino. Nosotros creemos que las modificaciones del sistema político deben permitir darle poder a las comunidades campesinas, deben permitir darle autoridad a las comunidades indígenas de la Amazonía, deben permitir que los agricultores tengan capacidad del manejo de sus recursos y de sus créditos, deben permitir que los empresarios pequeños, medianos e inclusive grandes puedan tener beneficios adecuados de su inversión y no tengan que depender de las tasas bancarias, y puede permitir que los jubilados del país que viven en la miseria, controlados por un sistema de saqueo que es la AFP, es un sistema institucionalizado desde el poder para saquear al conjunto de nuestra patria. Eso no puede ser mantenido. Hasta los especialistas del mundo dicen cómo es posible que exista ese sistema de saqueo a la vida misma y a las personas que terminan su edad jubilatoria. Y estamos también porque constitucionalmente definan los derechos del conjunto de los trabajadores, derechos que están siendo dejados de lado y pisoteados. Sobre esa base, la reforma política, creemos y planteamos nosotros y mantenemos la exigencia, tiene que ser una reforma política que incluya que los partidos políticos no dependan de la plata de los ricos o del robo de las limosnas, sino que sean organizaciones con sus propios recursos certificados por el aporte, que los partidos políticos tengan vigencia en su organización democrática interna, que no haya dictadores, que no haya gente que haga sus cajas aparte, sino que dependan de su vida interna, que los partidos políticos elijan sus candidatos por elecciones universales, en las cuales participen sus militantes y los allegados, y simultáneas en otros partidos, que los partidos políticos no dependan del benefactor para la publicidad, sino que dependan de la publicidad que el Estado da, y que el Estado le exija a los grandes medios de comunicación que el espectro radioeléctrico es propiedad de los peruanos y que por ello tienen que dar cabida para ese espectro radioeléctrico en la propaganda en los procesos electorales, y que los partidos políticos también tengan vigencia en cuanto a dar responsabilidad ante los organismos correspondientes de su vida administrativa, de su vida económica, con toda la soberanía y autonomía del caso. Creemos que necesitamos un régimen político fuerte, plural, soberano, vinculado a la población. No requerimos un régimen político de dictadura basado en un grupo mafioso que controle el Estado, ni tampoco de un grupo de partidos que son en el fondo sucursales de los grandes bancos o sucursales de los grandes grupos económicos. Queremos un proceso político, un movimiento político, una amplitud de la vida política de la ciudadanía activa, consciente, defendiendo los derechos de la patria, en un Perú nuevo, en un mundo nuevo. Esa es nuestra convicción y por eso vamos a votar en contra de un pedido de confianza, que es un pedido para garantizar lo contrario, que es un pedido para hacer lo contrario, con el cual nosotros vamos a luchar frontalmente hasta que logremos conseguir que el Congreso de la República, esperamos que por unanimidad o por mayoría al menos, logre afirmar ciertamente un proyecto legislativo para favorecer que la vida democrática sea institucional, sea basada en la soberanía y sea respetando los derechos de todos los peruanos. Tiene la palabra la congresista Yesenia Ponce. Gracias, señor presidente. Me pide la interrupción mi colega Marisol, si usted lo permite. Congresista Espinosa, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Presidente, el tema de la introducción en el proyecto 4187 por parte del Ejecutivo no ayuda a fortalecer los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nos condena a bipartidismo. En esta Cámara solo habrán 2 partidos políticos.
los dos que lleguen a elección. Señor, ¿y dónde quedan las minorías? Y tampoco ayuda a fortalecer los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en internas, si alguien que no ha hecho militancia en un partido, que no ha contribuido a un partido, se aparece con plata y con 10 ómnibus para participar en las elecciones internas y le gana a un militante, ¿cómo vamos a fortalecer los partidos políticos? Creo, señor presidente, que hay que precisar que estos proyectos se tienen que discutir pensando en una mejor representación, condenando quienes vienen con procesos no pueden participar, pero señor presidente, se tiene que precisar, porque si no la ciudadanía va a entender, si se aprueba una cuestión de confianza, que esto se va a aprobar tal cual. Para que concluya. Muchas gracias, presidente. Porque la ciudad es el peligro, porque si se está diciendo se va a aprobar una cuestión de confianza, el Ejecutivo ha señalado cuál es el corazón de cada propuesta. Y si se desvirtúa o se cambia, según la Constitución, según las facultades que tiene este Congreso de manera constitucional, después lo van a interpretar como que no se aceptó la confianza y vamos a generar una nueva crisis. Por eso, señor presidente, creo que hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad en estos momentos. Gracias, presidente. Puede continuar. Señor presidente, colegas presentes, he escuchado con bastante detenimiento estos 2 días. He escuchado de diferentes bancadas. Uno, criticar que el Ejecutivo viene con soberbia, que la población necesita. ¿Qué cosa está haciendo el Ejecutivo para obligarnos a poder nosotros acelerar los 6 proyectos que ellos han presentado? Pero les pregunto, colegas, nosotros que representamos a todas las regiones de todo el país, ya son 3 años, casi 3 años. ¿Y qué hemos hecho? ¿Por parte de nosotros hemos pedido o hemos priorizado las reformas? ¿Lo hemos hecho? Pero ahora, ¿qué hizo el Ejecutivo? Dio el primer paso cuando era nuestra obligación de pensar en el futuro, en hacer estos cambios, pero no lo hicimos. Pero ahora estamos nosotros señalando a que por qué vienen de esta manera a pisotearnos el Parlamento, un Parlamento desprestigiado, un Parlamento que la población no nos quiere acá. La semana pasada hemos estado en semana de representación, colegas, todos hemos estado en nuestras regiones. ¿Y qué hemos escuchado del pueblo? ¿Qué se ha escuchado? Cierren el Congreso. En nuestra misma cara nos han dicho. ¿Y no nos da vergüenza? 2 días hablando del mismo tema. No está aquí la población, por más que necesita agua, desagüe, educación, salud. Dicen, cierren el Congreso, ¿o no? ¿O se tapan los oídos cuando van a la región? Estamos trabajando mal, señores congresistas. La población nos escogió para defender sus necesidades, para no dar este tipo de espectáculos. ¿Pero qué hacemos? Quería escuchar yo de aquí a la presidenta de la Comisión de Constitución decir vamos a acelerar, pero va a ser con transparencia, de acuerdo a los lineamientos y de acuerdo que se ajuste a la necesidad de la población. ¿Pero qué se dice? No voy a dar el voto de confianza. ¿Eso es querer trabajar por la población? Acá no se trata de grupos políticos, aquí se trata de trabajar por el pueblo. El pueblo está mirando y está necesitando de que los parlamentos caminemos a esa línea. La población, si vamos a dar el voto de confianza, es con responsabilidad y con madurez. Pero también pregunto, la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, las comisiones que tenemos aquí presentes y que necesitan dar buenas leyes, ¿qué ha hecho? ¿Ha presentado alguna reforma en educación, alguna reforma en salud? ¿Ha hecho alguna reforma? ¿Qué hacemos nosotros como legisladores?
Yo no quiero, señor presidente, seguir ahondando más a este tema, pero tenemos que ya de una vez nosotros, señores congresistas, dar ese resultado que la población nos pide. No estar en enfrentamiento, hay que unirnos para seguir adelante, hay que unirnos para trabajar por el pueblo. Ahora no se trata quién es más, quién es menos, se trata del pueblo, del más necesitado, el pueblo que necesita representación de cada uno de nosotros. Esa es la línea que tenemos que optar. Se habla de la inmunidad parlamentaria. Todos estamos aquí, y si hay alguna duda que la población quiere saber por qué están agarrados ahí de la inmunidad parlamentaria, ¿por qué no dar ese paso de ser investigados como cualquier ciudadano? ¿Por qué no ceder? ¿A qué le tenemos? ¿Tenemos miedo que quizás se encuentre algo en el Ministerio Público? ¿Tenemos miedo quizás que se encuentre algo en el Poder Judicial? Si aquí nosotros fiscalizamos que por eso nos va a venir una denuncia, si fiscalizamos a un sector del ministerio, ¿nos va a venir alguna denuncia, señores? No, aquí tenemos que nosotros trabajar con transparencia. Y si tenemos algún error, nosotros tenemos que dar el primer paso de ser investigado como debe ser. Pero no querernos blindar, no que nos levante la inmunidad parlamentaria. No, señores, somos padres de la patria y como padres de la patria tenemos que dar ese ejemplo. No más blindajes, no más cerrar la inmunidad parlamentaria. Tenemos que nosotros dar ese paso. Señores congresistas, yo me allané hasta el día lunes para que se me levante la inmunidad parlamentaria y que se me investigue como debe ser. ¿Por qué? Porque soy una peruana y como peruana mi pueblo necesita la transparencia de Yesenia Ponce y es por eso que se ha dado ese primer paso. Y el Ministerio Público tiene que investigar, el Poder Judicial tiene que investigar como debe ser. Como debe ser, con transparencia y no más seguir haciendo el juego político que se hace en este Parlamento. No, porque tú no me caes, porque tú eres de otro partido político, se sanciona a personas inocentes. Señores colegas, ustedes, padres de la patria que representan a cada región, trabajemos con honestidad, con transparencia, con resultado. El pueblo nos necesita y es momento de nosotros levantar la bandera y decir a nuestro país que aquí están sus representantes y ahora se va a hacer leyes y leyes que necesita el pueblo, pero trabajando en conjunto con el Ejecutivo. Gracias, señor presidente, y saludo al Perú que nos está viendo y realmente es una lástima de este espectáculo que estamos dando. Gracias. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva.